has experimentado ya algo y es quien tú eres, que es parte de tu vida. Bueno, quiero predicar el mensaje del día de hoy, un mensaje en el cual no tengo experiencia realmente, pero he observado. Así que voy a predicar mi mensaje basado en la observación de lo que he visto, ya que es obvio que pues no soy una madre, ¿verdad? Y este es el servicio para ustedes. Y he venido a ver de las observaciones para tratar de tocar a ustedes. ¿Quiénes son ustedes como mamás? Ya que desde mis ojos y experiencias, claro, tenemos una gran mamá en mi casa, y la he observado, la he visto en su rol como madre. A veces no estoy de acuerdo de cómo es a veces, pero no soy una mamá, así que cómo podré entender, ¿verdad? La libertad ha estado en mi casa, permitiendo que la mamá pues sea madre con sus hijos. Y estoy seguro que mientras las miro a ustedes, algunas de ustedes mamás, son asombrosas. Las he mirado con sus hijos, veo cómo los visten a sus bebés, y ven a estos niños hermosos esta mañana, que se veían muy bien el día de hoy, mientras cantaban, y daban lo mejor de ellos. Y pues mamá ahí estaba. Pero déjenme leer esta escritura en la palabra de Dios, ya que quiero que todo esto sea basado en la escritura, en lo que se predicará. Así que recuerden que todo es basado en la observación, nada de experiencia aquí. Pero en el libro de Proverbios, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Proverbios? Porque hay muchas cosas en este libro que nos ayudan para bien. Algunas cosas tal vez lo leerás y pasará, pero mucho de lo que está aquí es muy bueno. Y este capítulo 31, versículo 25 al 28 es muy bueno. Fuerza y honor son su vestidura, o su vestimenta, su ropa, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa, y no comen el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. El día de hoy es una celebración, realmente lo es. El día de hoy honramos uno de los dones más grandes de Dios que dio a la humanidad, llamada mamá. Dios sabía lo que estaba haciendo. Cuando vio a Adán, él estaba bien, nombró algunas cosas que Dios le mandó, pero aún así Dios se dio cuenta que algo faltaba. Y qué bueno que se dio cuenta de esto. Denle un aplauso a Dios por esto. Y Él nos dio una mujer. Pienso en esto. ¿Qué regalo más grande es esto? Ya que el trabajo de una mamá muchas veces ni siquiera se ve. Vemos que una cosa es por seguro, de que no se le paga por la obra que hace o por el trabajo que hace. Y me doy cuenta también de que tú ves su rostro y se ve cansado a veces de todas las cosas que hace en la casa por su esposo, sus hijos y todas las cosas que sobrelleva. He notado que ha habido tiempos de sacrificios en la vida de las mamás. Ellas sacrifican mucho a veces para criar a sus hijos, para que sean la mamá en la casa, para llevar todo
todo lo que se necesita en la casa y estar seguros de que nada falte. Y otra cosa es de que las mamás son constantes, nunca pierden su título. No importa qué tan grandes los hijos lleguen a estar, ¿verdad, hermano Pablo? No importa qué tan grandes lleguen a ser los hijos, las mamás están ahí siendo mamás. Y a veces hasta volteamos los ojos y decimos, ¿hasta cuándo pararán? Pero nunca lo harán, porque siempre tienen algo que decir y siempre te están viendo a ti como su hijo y aún te ven, no importa qué tan grande llegues a ser, mientras mamá aún está, ella aún te ve a esa edad en donde ella piensa o siente que necesitas de su dirección y su corrección para tu vida. Así que yo te digo, por mi observación y por mi familia, yo veo que mamá siempre es constante. Y yo estoy ahí y digo, ¿tuvo que haber dicho eso? Y pues sí, lo hizo, porque ella es la mamá. ¿Y saben qué? Parece ser que al pesar de los años, aunque los hijos crecen, ellos esperan que la mamá diga algo que cause y que diga, bueno, esa es mamá. Pero aún así, hay pocos llamados que moldean al mundo con poder que lo que una mamá hace, ya que el ser mamá es un acto de moldear al mundo incluso en el que vivimos. ¿Se han dado cuenta? Pero yo veo a veces los deportes de vez en cuando. Y Minnesota se conoce como el estado del hockey. Si no sabían, se conoce así. Y tienen estos torneos en el invierno por ejemplo, de los colegios compiten en el deporte de hockey. Pero una de las cosas que hacen es que introducen a cada jugador de hockey y les sacan fotos, los graban, no sé si lo han visto. Y cuando los llaman, ellos dicen, hola mamá, en las cámaras. Porque nunca he escuchado a alguien que diga, hola papá, en cámara. Sino que todos los jugadores, la mayoría, dicen, hola mamá o hola abuelita. Ni siquiera abuelitos, ¿saben? Y si no crees esta historia, el siguiente verano les diré cuando empieza el torneo y lo prenderán. Y cuando estos jugadores empiecen a pasar y con todo su equipaje y así, van a decir hola mamá en la cámara. Siempre es así, porque las mamás moldean al mundo. Y detrás de un gran hombre y de una gran mujer, siempre está una mamá que ora, una mamá fiel, una mamá que se sacrifica y una mamá que se rehúsa a darse por vencida. Las mamás no siempre, tal vez no siempre dan como título o reciben títulos, pero ellas son las que ayudan a edificar las vidas, a dar carácter, y su influencia ayuda a las generaciones. Y yo estoy feliz y orgulloso de las mamás de esta iglesia y cómo es que ellas conducen sus vidas, lo que han alcanzado a tener como mamás de Dios, porque influencian y su influencia hace eco en toda la eternidad. Unas mamás de Dios con propósito en su mente de que un día, ellas dicen, un día compartiré la eternidad con mis hijos, y siempre está aquella fundación en ellas. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, otra vez,
capítulo 22, versículo 6 dice esto: instruye al niño en su camino, y aún de viejo, dice, y aún aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y esto es una de las escrituras más poderosas que una mamá recibe, y una familia también, de darse cuenta de que no quiero usar el término obligación, sino el privilegio de criar a sus hijos en el temor de Dios y enseñarles la palabra de Dios, y orando por ellos, orando junto a ellos cuando se van a la cama a dormir, leyéndoles historias de la palabra de Dios que son tan importantes para que ellos sepan la historia de por qué tú y por qué tu familia creen lo que creen y hacen lo que hacen cuando van a la casa de Dios. Este es el legado de ella. Esto es lo que estará a pesar del tiempo, y reconocemos que, o ellas reconocen que sus hijos, de que ustedes son la mamá de ese hijo, y la enseñanza de una mamá es a través del ejemplo. Y quiero compartir esto con las escrituras, que es muy claro sobre el impacto de una mamá fiel. 7 verdades que quiero dejarles el día de hoy. Y una de estas es la habilidad de la mamá en orar y tocar el trono de Dios. Hay una historia encontrada en Samuel, en el primer capítulo, de esta mujer que era estéril, no tenía hijos, pero fue a la casa de Dios. ¿A dónde más irás cuando tienes una necesidad, no? Vamos a la casa de Dios, ¿verdad? Pues ella fue a la casa de Dios, encontró un altar y empezó a orar sobre su carga que traía. Y conocen la historia, ¿verdad? La historia de Ana, de que cómo Dios honró su oración, porque la oración de una mamá mueve la mano de Dios. Así que ella oró, Dios tocó su vientre, y de aquí a un año le dijeron: tendrás un hijo. Y ella crió a un hijo que tuvo una mayor influencia en Israel. Hay una historia sobre también otra mujer que se dice de una mujer, no recuerdo el nombre, pero ella oraba porque tenía un hijo que era rebelde y no escuchaba. Su nombre se llamaba Agustín, y vino a ser uno de los cristianos más influyentes de la iglesia en ese entonces, por causa de esta mamá que oraba y nunca dejó de orar. La fe de una mamá se transfiere. Lo leemos en la palabra de Dios. Entonces tus hijos te miran, tus hijos ven lo que tú haces, y ellos harán lo que tú haces en la vida, porque las mamás significan mucho para los hijos. Déjame decirte que la fe de una mamá es muy importante. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, se nos dice acerca del apóstol Pablo, o que el apóstol Pablo habla más que nada a este hombre que tomará parte de una congregación para que él la pastoree, y le dice a él, trayendo a la memoria la fe, mientras le decía esto a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tu fe es transmitible a tus hijos por la palabra de Dios. Lo que tú creas, tus hijos
también lo creerán y lo llevarán y serán ejemplo de quien tú fuiste. La instrucción de una madre tiene un camino. Por ejemplo, en Proverbios 1:8 dice de esta manera. Dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Dios pone enseñanzas o pone instrucción en el padre, porque él es la autoridad en la casa, pero sepan, madres, dónde ustedes están. Sepan quiénes son ustedes, mamás, y lo que Dios hace para bendecir sus obras y su fe que tienen. Lo cuarto es de que la mamá refleja también el confort de Dios, porque lo compara incluso el amor de Él. Por ejemplo, en Isaías 66:13 dice, cuando tomas a tus hijos en la noche, tú estás siendo como a las manos de Dios. Muchas personas no se dan cuenta de que Dios tiene que trabajar a través de alguien para hacer la obra que necesita ser hecha en la tierra. Muchas veces vivimos la vida pensando que somos nosotros los que vivimos nada más esta vida, pero no. Tu vida Dios la está viviendo a través de ti. La vida que tú tienes, y cuántos de ustedes han visto la mano de Dios todo el día, cada hora, cada incluso minuto o segundo en tu vida, porque Dios está viviendo a través de tu vida. Es por eso que tienes el Espíritu Santo. Y mucho de este mensaje puede ser aplicable a los padres o a los hermanos también. No solamente es un mensaje al cual quieres aislar a los demás, porque muchos de estos principios aún son principios que pertenecen al padre, así como también para la mamá. Pero este no es tu día. Cuando lleguemos en junio hablaremos de ustedes entonces. Pero el día de hoy es para las mamás, ya que refleja ese conforte que viene de parte del corazón de Dios. El coraje de una mamá puede salvar a una nación. Jocabed, al hacer esa cesta, cambió la historia de Israel. Si no han leído esa historia, léanla, porque fue un acto de obediencia, un acto pequeño de obediencia, porque tuvo una gran consecuencia en el reino. ¿Qué puedo decirles más? Pequeños actos de obediencia pueden tener una gran consecuencia en el reino. Porque como tú tratas a tu bebé, a tu hijo, determinará cómo ellos tratan a los demás. Dice, instruye al niño en su camino, y aun aunque fuere viejo, no se apartará de él. Todo lo que ustedes hacen, tal vez piensan que es inmateria, que no significa mucho, que es algo poco, que es algo pequeño, pero hace una gran diferencia a los bebés. Hace una gran diferencia a los hijos mientras van creciendo. Mientras vemos a nuestros hijos esta mañana mientras cantaban, fue impresionante a mí, porque ellos lo disfrutaban, se veía mucho. Bueno, tal vez hubiesen querido que no los estuviésemos viendo, ¿verdad? Pero aún así, el sacrificio de una mamá se ve en Dios. También leemos en el libro de Primera de Reyes que encontramos un profeta que vino a la casa de una viuda en Sarepta, y él le pidió a ella, que le preguntó qué tenía en su casa, y dijo, mi cocina no tiene nada, estamos a punto de morir, solo tengo una vasija de aceite y poquita harina. Y le dijo, bueno, pues hazme de comer, quita esta comida de ti y de tu hijo y dámelo a mí. Es lo que le dijo.
lo que digo por la palabra de Dios es de que las mamás, su sacrificio es visto por Dios. Cualquier cosa que sea, tu sacrificio es diferente, al cual cada sacrificio de cada mamá es diferente y Dios ve esos sacrificios. Y cuando la viuda de Sarepta dio su comida y todo lo que tenía, ya que solo tenía aceite y un poco de harina, Dios la sostuvo a ella y a su hijo a través de todo ese tiempo de la sequía y de la hambruna. La fidelidad. Aleluya. Finalmente, el legado de una mamá perdura. Perdura para la vida. Si tú tienes una mamá que ya no está aquí con nosotros, sabes que muchas de sus características y de su comportamiento de ella es así como ella era. Tú haces mucho de las cosas que ella hizo, las cuales tú observaste de ella. Y encontramos esto en el libro de Ruth 4:13. Piensa en esto un momento, porque aquí estaba Noemí. Ella influenció a Ruth. Dice, y ella engendró a Jesse y llegó hasta David, y de David todo hasta Jesús. Y vemos y reconocemos que hay un legado en el cual ustedes vivirán, que influenciará generaciones, particularmente a los nietos y sus bisnietos. Antes de que un maestro se le dé la oportunidad de que eduque a tu hijo o a tu hija, incluso antes de que yo tenga la oportunidad de predicarle a tus hijos, o un empleado los contrate, quiero que sepan que las mamás estaban moldeando el corazón de aquella criatura. Amén. Y claro, en la escuela, en el salón, una maestra preguntó a sus alumnos: ¿quién ha influenciado sus vidas más? Y claro, en la clase había muchos sentimientos, así como lo hay en todo lo que hacemos en la vida, ¿verdad? Pero algunos de ellos dijeron que nombraron ciertos atletas, otros nombraron celebridades, y que tal vez estaban como impresionados porque los vieron a través del internet o una película. Otros nombraron a figuras históricas que eran niños más como influenciados por ese tipo de ambiente. Pero uno de los niños dijo: mi mamá. Y esto le pareció muy interesante a la maestra. ¿Por qué dijo su mamá? Y ella entonces le preguntó: bueno, pues dime, háblame de esto. ¿Por qué dices que tu mamá? Y él contestó: porque cada vez que fallo, ella me dice que yo puedo tratar de nuevo. Cada vez que yo tenía miedo, ella oraba conmigo. Y cada vez que yo quería darme por vencido, era la única que creyó en mí. El poder de ser mamá. Muchas mamás nunca se dan cuenta que tanto del cielo ha sido derramado a ellas a través de sus hijos. Pero yo he visto el significado de esta palabra: perseverancia. Perseverancia. La perseverancia es un esfuerzo continuo de hacer o alcanzar algo a pesar de la dificultad. A pesar de la dificultad. ¿Cuántos de ustedes, mamás, en la casa, el día de hoy aquí, han encontrado dificultades en sus casas? Amén. No necesitan comprometerse, pero pregúntense ustedes mismas: ¿cuántas de ustedes han visto dificultades, pero perseveraron?
A veces perseveraron a través de la oración, ya que no hubo otra respuesta, solo a través de la oración. No podían hacer nada más que solo orar. Al mismo tiempo era difícil, muchas cosas estaban fuera de orden y estuvieron afectadas en sus emociones, en su mente, pero su compasión venció todo y pudieron ponerlo junto por la fuerza que tienen. Y el título del mensaje ha sido El gozo de las mamás, o la alegría de las mamás. En Isaías otra vez 66, las mamás traen alegría, pero también ellas llevan un sacrificio. En mis pensamientos, yo he visto esto y también he experimentado esto, a través de la observación, porque las mamás pierden mucho sueño, particularmente cuando son recién nacidos. Las mamás, de alguna u otra manera, operan en pocas horas de dormir. Su sacrificio, ellas se sacrifican tiempo. Ella sirve cuando nadie más lo ve. Pone esfuerzo extra cuando no estuvimos ahí. Ella sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Y lo completó. Yo recuerdo que cuando estaba joven, iba a la escuela, tenía que caminar para alcanzar al autobús y para que nos llevara a la escuela. Mi mamá hacía pan, a veces en ciertos días. Cuando lo compraban, pues ellas lo hacían. Pero mi mamá hacía pan casi todos los días y sabíamos de que lo que iba a pasar. Y cuando llegábamos a casa, había hecho pan extra y lo hacía así de grande, un pan delgado, grande, y lo ponía en aceite en la estufa y lo tostaba. Y cuando ya estaba listo, lo sacaba y le ponía azúcar, todo lo que necesitábamos. Le ponía azúcar y cuando llegábamos a la casa de la escuela, teníamos, no era como una dona, pero era un pedazo de pan con azúcar y aceite. Y aún así, no era conveniente para ella porque se cansaba, pero lo hacía porque ella era mamá. Y lo hacía para sus bebés. Deseos personales. Sigue amando aun cuando su corazón está cansado. Yo sé que muchas veces las mamás han estado como se sienten mal porque piensan que no han llegado al estándar. Sea que es en casa, en relación, tal vez a tu esposo, o tal vez en otro familiar, o en tus hijos, o lo que sea. Pero parece ser que hay deseos personales, y cuando no sucede, hace que el corazón de la mamá cuando una mamá cuida a un hijo enfermo durante la noche, nadie más se queda al lado de ella para ayudarla. Cuando ella trabaja horas extras para proveer, pocos lo ven, pocos lo conocen, pocos se dan cuenta o hacen comentario de eso. Cuando ora por sus hijos, después de que todos están dormidos, el cielo lo ve, de que ellas han orado por sus hijos. El cielo honra tu fidelidad, mamá. Un día un niño preguntó,
¿por qué tus manos están tan caídas, mamá? Ella sonrió y dijo, porque han tomado el tiempo de agarrar a mi familia junta. Y esto es el ser mamá. Las mamás que son de Dios dan un legado espiritual. Cuando están en el reino de Dios y Dios te ha llamado y te ha escogido, de que te ha bendecido para que seas mamá, es importante que tu legado exprese quién tú eres como mamá en el reino de Dios. Y mientras menciono sobre Timoteo y la fe genuina que estuvo en su abuela y en su mamá, y finalmente llegó hasta Timoteo, y Timoteo vino a ser un gran predicador del evangelio, esto fue un legado espiritual que llegó hasta esa familia. Y mamás, su oración de ustedes puede traer un resultado grande, aun cuando piensen que no está pasando. Porque yo estoy seguro que esto fue o pasó en la vida de Timoteo también. Porque no hay nada en la palabra de Dios que diga que no hizo algo bueno, sino que solo habla del legado de la abuela y de la mamá de Timoteo, que fue suficiente para cambiar la vida de Timoteo. La guianza de la mamá da la enseñanza que le ayudará en décadas a los hijos. Y esta enseñanza aún habla después de que ya no esté. Años atrás, un predicador famoso, no sé si lo han escuchado, creo que se llama Billy Graham, se llama este predicador, y se le preguntó, ¿quién te hizo quien tú eres? ¿O qué te hizo ser quien eres? Y él respondió, dijo, la oración de mi mamá. No es las riquezas que hacen la diferencia, no es la educación que lo ayudó en su vida, ni siquiera la oportunidad que vino a su vida, sino una mamá que oró o que ora todas las noches. Es lo que hizo la diferencia. Uno de los grandes más sermones en la iglesia no se predican, o los grandes sermones no se predican en la iglesia, sino en las casas, en los hospitales, en las familias, por una mamá fiel. Y lo único que te puedo decir el día de hoy, lo cual es muy importante, es de que Dios te ve. Ve quién eres. Y esto es lo que importa. A veces, ese esposo no se da cuenta o no dice las palabras o las cosas correctas al tiempo correcto. O a veces la familia continúa pasando, yendo día a día y no parece ser que ve mucho de quién tú eres o lo que tú has hecho, pero Dios lo ve. Y yo les digo el día de hoy de que Dios las ve a ustedes y las ha visto, sus sacrificios, sus oraciones y sus instrucciones que han dado, que ponen a sus hijos. En el libro de Hebreos 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Y a veces las mamás se sienten que no son notadas. He escuchado este tipo de preguntas en consejos cuando se han sentido de esta manera y se preguntan y se han preguntado, ¿hice lo suficiente? ¿Fallé como mamá? ¿O alguien aprecia lo que hago? Y estas son preguntas que viven en la vida de una mamá mientras ella labora día a día de muchas maneras. A veces ella es como plomero, o a veces es la que limpia la carpeta, o la que
hace la comida. A veces es la que sostiene y a veces es aquella la que hace o lava la ropa. Y a veces ella cumple con muchos roles en la familia. Pero ¿alguien la aprecia? Se preguntan ellas. Y el día de hoy lo hacemos. No solamente como el cuerpo de Cristo, sino que sé los que están sentados a tu lado, que son tu esposo, o el cuerpo de creyentes en la casa hoy, lo sepas o no, y no lo decimos suficientemente, pero las apreciamos quienes son ustedes. Amamos quienes son. Y nadie puede hacer el trabajo mejor que lo que ustedes ya han hecho. Y estamos agradecidos por esto. Y quiero escuchar un amén en esto. Quiero escuchar esos amenes. Porque me silencian como si se quedan dormidas o dormidos cuando grandes cosas están pasando en sus casas. Y las menciono el día de hoy. Y están ahí sentados como sin nada. Dios mío. ¿Lo aman el día de hoy? ¿Están felices por las mamás? ¿O por la mamá que tienen en casa? Amén. Pido perdón por decir tanto y por decir las cosas que digo a veces, pero ya me conocen, ¿verdad? Y deben de amarme porque la palabra de Dios dice que necesitan amar a su prójimo. Y ustedes honran la palabra de Dios, ¿verdad? Así que continuemos. Ahora estoy listo para predicar. Porque les diré algo. Dios ve cada lágrima que tú derramas por tu familia. Cada oración que tú das, cada sacrificio que haces, cada momento de amor, cuando te quedas ahí o cuando entras al cuarto de tus hijos, cuando están dormidos y saben que son tuyos y que Dios te hizo administradores de ellos y la emoción llega a tu corazón y dices, esos son mis hijos, esos son hijos hermosos y yo los estoy criando para Dios. Nada que se hace por amor es en vano a los ojos de Dios. Algunos de ustedes, mamás, dirán o pensarán, siento que todo lo que hago es nada más lavar la ropa, cocinar, llevar a los hijos, manejarlos a la escuela, de lugar o traerlos aquí o allá, pero no. Déjame decirte lo que estás haciendo. Estás edificando, estás haciendo personas que cambiarán muchas cosas. Estás edificando el futuro. Estás edificando a aquellos que tendrán algo que decir que importará algún día. Así que mamás no solo están manteniendo una casa, sino que están moldeando almas cada día. El gozo de una mamá es visto cuando Dios se mueve en tus hijos. Y en el libro de Tercera de Juan, capítulo o versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. El mayor gozo de una mamá no es cuando un hijo tiene el éxito, sino ver a los hijos que aman a Dios. Cuando ven a sus hijos que caminan en verdad. Cuando ven a sus hijos que tienen carácter de integridad. Cuando ven que sus hijos quieren ser siervos de Cristo. Quienes honran a otros y respetan a los demás de manera apropiada. Ya que la recompensa de una mamá es ver esa semilla de fe dando fruto. Esta es una historia de verdad y terminaré con esto. Me lo dijo un amigo mío que vivía en Luisiana. Una mamá en esta iglesia tenía un hijo que era rebelde. Era un hijo muy malo. Y por años la mamá oró a Dios. Y un día
este hijo andaba tan mal, tuvo una elección y su elección fue no ir a la cárcel, sino que ir al servicio militar. Y se enlistó en la militar, y esta mamá oró continuamente, lo hizo cuando él crecía, y no dejó de orar por él. Pero un día, cuando ella oraba, ella sintió una impresión en su espíritu que Dios le dijo que su hijo rebelde iba a venir al reino de Dios antes de que él muriera. Y le dijo a los demás, era su testimonio, y ella lo decía, de que Dios le había dicho de que su hijo no iba a morir hasta que su hijo viniera al reino de Dios. Así que ella siguió orando por él. Y un día alguien tocó a su puerta y 2 militares estaban fuera, y cuando ella abrió la puerta, ella se le informó que su hijo había sido muerto en batalla. Y ella vio y sonrió y dijo: no, eso es imposible. Y dijo: bueno, yo sé lo que estás sintiendo, pero aún así, esto es lo que ha pasado a tu hijo. Y ellos se fueron y caminaron. Ella fue a la iglesia, oró y les dijo a otros en la congregación de que su hijo no estaba muerto, y ellos pensaron que por la tragedia ella no podía enfrentar el resultado que había pasado. Esa es una historia de verdad. Ella continuó orando por su hijo rebelde. Un día después, alguien tocó a la puerta. Ella abrió, y ahí estaba su hijo de pie. Y estaba deprimido. Y esa noche había estudio bíblico en la iglesia, y ella le pidió que lo acompañara, y él lo hizo. Él fue con ella a la iglesia, pero antes de ir a la iglesia, él fue al altar y se arrepintió de sus pecados, y lo bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados, y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y después él fue llamado al ministerio y fue y predicó el evangelio. ¿Por qué? Por causa de la oración de una mamá. Así que el día de hoy, mamás, las honramos y les agradecemos por ser quienes son. Tengo gran fe en cada mamá en esta iglesia, de que sus vidas reflejan a sus hijos, de que sus hijos crecerán para ser honrosos a los ojos de Dios, por causa del carácter de ustedes, de su perseverancia, de su sacrificio de ustedes, de su continuación de ustedes, de seguir orando, de predicar y ser pacientes. Dios los bendiga a ustedes, mamás, en el nombre de Jesús. Mamás, pónganse de pie, por favor. Y quiero que